Bueno, bienvenidos, bienvenidas a un encuentro gratuito más. Hoy la idea es hablar de cábala y reencarnación. Em, es más, ya estoy pensando en la siguiente, que creo que un poco se adelantó en los reels de la semana, de esta semana, que tiene que ver con el cuerpo y la cábala. Cómo el cuerpo es una codificación de esos poderes superiores. Y por qué somos imagen y semejanza de Adonai, ¿no? Pero hoy, y antes de hablar de la constitución del cuerpo, está buenísimo pensar qué sucede con el cuerpo y con el alma o las almas que nos habitan, ¿sí? El día de hoy vamos a estar paseando por... Ahí saqué un libro para la clase y me quedó el toque. Em, Vamos a estar haciendo un recorrido por los mundos de la Cábala. ¿Qué son los mundos? Por los tipos de alma o por los grados del alma, mejor dicho. Y por último, ¿cómo es este proceso de las Agilgulim? ¿Sí? De estas reencarnaciones. Bueno, gracias a todos y todas por venir, por dedicarme un ratito de su tiempo. Más o menos vamos a estar unos 40 minutos hablando de esto. Hoy no hay parte práctica, porque involucraría hacer todo un proceso de introspección acerca de la raíz del alma y todo eso, y es un poco más complejo y hay que conocer un poquito más. Pero si quieren, los y las invito a la formación de iniciación en la Cábala que se está abriendo, que arranca en agosto. Eh, Entendimiento y liberación. Así que vénganse. Pues bien, sabemos entonces que la Cábala es este conocimiento, ¿sí? Místico del pueblo judío, del pueblo hebreo, que se ha mm, transformado, digamos, en múltiples manifestaciones, a veces para bien, a veces para mal, en la doctrina cristiana, dando la cábala cristiana, y en la cábala hermética, llamada cábala hermética. Lo que vamos a hablar hoy es puramente cábala judía, ¿sí? Podríamos llamar tradicional. No hace falta hacer igual tantas disquisiciones, en realidad hay una sola cábala, eh, y todo es revelación, pero sí es importante entender que esto es un conocimiento raíz y que parte del conocimiento que vamos a compartir hoy proviene de los textos de Jaime Vital, un cabalista muy importante, por lo menos desde mi perspectiva, a pesar de que no siga cábala luriánica, sí es fundamental en mi pensamiento y sobre todo es muy famoso por ser un discípulo de Luria, ¿sí? El fundador, el Ari, el león, el fundador de esta cábala que hoy en día se ha hecho tan como popular, ¿no? A pesar de que haya otros sistemas de cábala como la cábala de las letras de Bulafia, bueno, en fin. Así que lo que vamos a trabajar hoy viene sobre todo de la raíz de Jaime Vital. Em, Me encanta que se llame Jaime, que es vida, y que su apellido sea Vital. Eh, Muy interesantes. Para empezar, podríamos situarnos en el entendimiento de lo que se llama habitualmente Olamot, es decir, los mundos o los universos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Em, los mundos o los universos, los Olamot, son vistos como dos realidades que están paralelas. Por un lado, los Olamot son procesos o fases del proceso de la creación. Y esto tiene sentido porque no solamente Dios creó el mundo, sino que constantemente lo está creando y sosteniendo. Eso es fundamental. Entender que Dios, pudiendo anular por completo la creación, ¿sí? Hacer ni siquiera un chasquido, un solo pensamiento, puede devastar la creación toda, anular por completo la realidad. Obviamente no lo hace, por muy diversos motivos que acabará estudiará, pero a cada instante esa energía que se llama de Shefa, de sustento, está nutriendo, recreando y sosteniendo nuestra realidad. Todo el tiempo Dios sostiene y crea con su poder el mundo.
Esto es una pregunta muy habitual que la gente se hace, el cabalista se suele hacer, que es que, ¿cómo no nos morimos si estamos en medio de la luz de Dios? Si todo es creación de Dios, todo es todo es luz de Dios, ¿cómo es que no morimos? ¿Cómo es que la luz de Dios no nos arrebata y nos quema? Bueno, eh, hay muchas cosas por las cuales eso no pasa, pero sobre todo porque hay una gran misericordia que sustenta la realidad. Entonces, Olamot, por un lado, es el proceso o las fases del proceso de la creación, y por otro lado, los estadios o las dimensiones de la creación toda, o sea, del mundo creado. ¿Me siguen con esto? Em, esta estructura, ¿sí? Esta estructura de mundos tiene múltiples formas de ser graficada. Algunos son como círculos concéntricos, otros los ubican en el árbol de la vida, ¿sí? En el Etz Haim, en el árbol sefirótico. Lo dividen en diferentes partes. Otros hablan de que cada mundo tiene su propio árbol sefirótico y por lo tanto se puede hablar de que las esferas tienen cuatro o cinco manifestaciones, cuatro en realidad. Em, Hoy, como no vamos a hablar de esferas, casi que nada, no nos importa. Lo que nos importa es entender cuáles son los mundos que son habitables y que son parte de la realidad. Esos mundos son cinco, cinco mundos. Y de superior a inferior, de primero a último, de lo más cercano a Dios a lo menos cercano a Dios, em, en cuanto y en tanto recepción de la luz, ¿sí? Nosotros que estamos abajo recibimos menos luz que lo que está arriba. Son los siguientes. El primer mundo es el Adam Kadmon, que básicamente se lo piensa como un, una representación antropomórfica, perdón, de la presencia de Dios. Es el cuerpo de Dios el Adam Kadmon, ¿sí? Luego está lo que se suele llamar, hoy no traje diapositivas, así que me perdonarán. Después la gente que vea esto por YouTube, le pongo las palabras abajo, si me acuerdo, perdón. El segundo mundo es Atzilut, ¿sí? Que es el mundo de la emanación. Ahora vamos a explicar cada uno. Atzilut. Luego viene Briah. Luego viene Yetzirah, es la formación. Briah es la creación. Y luego está Asia, que es el plano de la acción. Bien, al principio, para el que recién se está introduciendo en el mundo de la cábala, hay mucha palabra. Como cuando uno se instruye en otros conocimientos ocultos, hay que como empezar a adquirir lenguaje, pero eso eh, es algo natural, ¿sí? Simplemente hay que ir fluyendo hasta que los conceptos empiecen a tomar forma, literalmente. O en cualquier caso, que podamos captar la forma del concepto. Atzilut, entonces, es el plano de la emanación. Podríamos pensarlo, de hecho, Saban, en el libro El misterio de la Cábala, lo cita de la siguiente manera: es la voluntad de Dios de crear el mundo. ¿Sí? Es el plano de la voluntad divina. Si el Adán Catmón es la unificación o la unión entre el creador y el mundo de la finitud, ¿sí? Que es como el último paso para saltar al infinito, bueno, Atzilut, que es el plano inferior, inmediatamente inferior, Atzilut o la emanación es básicamente la potencia, va a decir Saban. Es el deseo de crear un diseño. Imaginemos una obra de arte o una refacción de una casa. No sabemos bien qué vamos a hacer, pero sabemos que queremos hacerlo. ¿Me siguen? Es esa fuerza. Luego viene Briah, que es la creación, donde, ¿qué pasa? El concepto, la voluntad de Atzilut se desarrolla, empieza a tener una estructura, se crea, ¿sí? Briah es ese plano donde aparecen esas estructuras universales. ¿Bien? Es el plano general de la creación. Es la matriz de la creación. ¿Sí? Em,
Aquí, en Briá, ahora lo vamos a ver más detenidamente, es que empieza a haber almas subjetivas. O sea, yo, Aramis, o lo que sea que está por encima de mí, que soy yo, pero está por arriba, o quien sea, ¿no? Claudia, Silvio, quien esté ahí entre los oyentes. Bueno, esa esencia individuada, ¿sí? Surge en Briá. Antes, arriba de esos mundos, no somos persona, ¿sí? Somos una unificación con Dios. Ahora vamos a explicar un poco esto. Briah, entonces, es el plan universal. En Yetzirah, que es la formación, se nos dice, escuchen lo que nos dice Saban, se elaboran las instrucciones para que se lleven a cabo los planes de Briah. Es decir, en Yetzirah las cosas tienen ya forma. Yetzirah se lo suele llamar el plano del astral, porque están como los dobles de las cosas, están las individuaciones de las cosas. Es un plano preeminentemente emocional. Mientras que Briah, ya que es el plano organizacional del universo, Briah es el plano mental de Dios, ¿sí? La mente de Dios. Y Asia es el plano de la acción, del hacer, ¿sí? Del acto. Es el plano material y lo que podríamos llamar como los intermundos o los dobles energéticos de las cosas, que también forman parte de una malla de contención de nuestra realidad. Entonces nosotros tenemos 5 mundos. Adán Kadmon, Atzilut Briah y Yetzir Asia. Cada uno relacionado a un aspecto de la, podríamos decir, sí, de la creación en general. Pero ¿qué pasa? ¿Estos planos se superponen o están uno dentro del otro? Estos planos es complejo. Estos planos son se superponen. Hay una estructura que ahora yo no les quiero traer imágenes para que no llenarles de diagramas que por ahí no se entienden del todo, pero hay una estructura muy, muy famosa en la que un árbol cefirótico es la base para crear otro, y este otro, y este otro. Entonces, los planos están interconectados, porque ¿qué pasa? La estructuración que nosotros le damos a esto es casi que preeminentemente académica, para entender cuáles son los estadios de la realidad, pero la luz de Dios se precipita naturalmente entre todos los mundos, hasta llegar a nuestro mundo. ¿Qué pasaría si estos mundos estuvieran desconectados o separados? La luz no fluiría. ¿Me siguen? Entonces, la luz de Dios naturalmente baja, pero baja gracias a que la estructura es un continuum de mundos, ¿sí? Veo las caras de mis alumnos de Judo que es como, bueno, ok, esto es otra cosa. Nada, tengan paciencia que se van a enamorar de la cábala. Em, Entonces, estos mundos no están inconexos, se conectan e incluso a veces en algunas estructuras, una esfera, vamos a decir, una dimensión de ese plano, forma a su vez una parte del plano inferior y una parte del plano superior. De manera tal que están los mundos enganchados, son como eslabones que participan tanto de una parte de arriba y otra parte de abajo. ¿Ven? Esta parte que se engancha es de la parte de abajo y esta parte es la parte superior. Entonces, estos mundos están en un continuum perfecto. ¿Qué pasa? Nosotros y nosotras, tengo vaso, ¿vieron? Eh, Somos seres que debemos habitar el mundo X, ¿no? Somos seres que tenemos que habitar Asia, somos seres que tenemos que habitar Briah, Yetzirah, etc. Pero no podemos habitar cada mundo con la misma alma. Necesitamos un trozo del alma, una parte del alma, una parte esencial nuestra, que esté en afinidad con el mundo que vamos a habitar. ¿Me hago entender? Es como si, de hecho, se habla de las vestiduras del alma, es como si nosotros fuéramos en joguineta y en así en ropa deportiva a un encuentro súper formal de una empresa
X. No quiero ser clasista con el ejemplo, pero hay como contextos distintos, ¿sí? No puedo caer vestido de unicornio a una fiesta de casamiento. Entonces, hay contextos. Bueno, sí, sí pueden, pero hay límites. Entonces, hay ciertos ropajes, hay ciertas esencias, ciertas, no solamente presentaciones, sino vibraciones internas, partes esenciales nuestras, que tienen que ser afines a los lugares que habitamos. Entonces, tenemos una parte de nuestra alma que va a habitar hacia el plano material. Una parte de nuestra alma que va a habitar Yetzir. Una de Briah, y luego arriba, ¿sí? En Atzilut y en Ankh-Kadmon, existen lo que se suele llamar en Jaime Vital las raíces del alma, que son las partes de las cuales, las partes superiores, las chispas divinas en el cuerpo de Dios, de las cuales nosotros provenimos. ¿Sí? Cuando nosotros pensamos en Adán Kadmon, ¿sí? En esa matrix universal, una palabra que no me gusta, pero que muchos cabalistas posmodernos la usan, en ese tejido universal esencial, nosotros tenemos un alma que se llama Yehidá, ¿sí? Yehidá, que básicamente viene de la palabra Ejad, que significa uno, único, uno, Ejad. Es el nombre masculino del número uno en hebreo. Ese uno, ¿de qué nos está hablando? De que todas las almas forman en origen una sola. De hecho, cabalísticamente se nos dice que Adán, no Adán Kadmón, sino Adán Narishón, el primer hombre, en realidad era una sola alma que fue partida. Por lo tanto, ¿por qué todas las almas tienen la mancha de Adán? Porque todas las almas son parte de Adán. Todos venimos del mismo hombre. ¿Qué significa eso para la Cábala? Que todos venimos de la misma esencia, la partida. ¿Ven? Entonces, en Yehidá no tenemos un alma individual. Yo no existo como Aramis en el Adán Kadmon. Soy una parte del todo. Estoy totalmente habitulado. O sea, he sufrido bitul, que significa anulación. ¿Sí? La vía mística de la anulación, de ser en Dios. No ser yo, ser parte de Dios. En Atzilut, ¿sí? Tampoco hay unidad, perdón, no hay individualidad, no hay subjetividad. Existe una parte del alma, o un alma, que se llama Hayá, que lejos de ser un grito de arte marcial, significa vida. Es una bruma esencial que rodea y nutre nuestras almas y nuestro cuerpo. ¿Sí? Y en la Hayá, en la vida, está el conocimiento de la raíz. O sea, está la raíz del alma y luego está el conocimiento de la raíz. Bien, yo sé que es un poco complejo. Pero básicamente la raíz del alma es la parte del cuerpo de Dios del cual nosotros provenimos. ¿Sí? Hay gente que nace del hombro, hay gente que nace de la rodilla, hay gente que nace... ¿Sí? ¿Cómo se sabe eso? Es muy complejo. De hecho, Jaime Vital cuenta que... Y ahora vamos a las almas subjetivas, que son las que les importan más esencialmente. Jaime Vital cuenta que su maestro, su rabí, Isaac Luria, le dio el nombre de la raíz de su alma en la frente escrito en hebreo, como una luz. O sea, el rabí tuvo la capacidad de ver. Le dijo, vos venís de la raíz de Caín, vos venís de la raíz de Noé. ¿Mm? Entonces, no se enloquezcan porque no es como saber el signo, ¿sí? Conocer la raíz del alma. Es algo muy complejo. Lleva mucho tiempo y mucho entrenamiento, comunicación con los Magidim, con los ángeles, ¿sí? Con algún jajamim, con algún sabio espiritual que nos asiste. Bueno, ¿qué pasa entonces con las almas subjetivas? O sea, las cosas esenciales a nosotros. La mejor versión de Anamis, la expresión más emocional, más mental o más física de mi yo. Pues bien, la parte más básica de nuestra existencia se llama Nefesh. ¿Sí? Nefesh. Así, para la gente del chat.
El Nefesh básicamente es una fuerza animal, es el impulso animal. Y muchas veces también se enmarcan las dinámicas sociales básicas, los juegos de poder, etcétera. ¿Sí? El Nefesh es el elemento basal sobre el cual las otras almas se desarrollan. Es fundamental. Quizás envía la gente que estudió y que sabe, que conoce, esté más relacionado a lo que conocemos como alma negra, ¿sí? Que es una fuerza como deseante y metabolizante de energías inferiores, de los cuatro elementos. Por encima de del Nefesh, está el Ruach, que es el alma emocional. ¿Sí? Ruach significa viento, ¿sí? Que también se traduce como espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, ¿sí? El Ruach, que es el alma que va a habitar y etc. Y luego, en el plano briático, tenemos lo que llamamos el alma racional, que está por encima de la emocional, ¿sí? Porque le puede dar forma y estructura a lo que se siente. Y esa es la Neshama. Nefesh, Ruach, Neshama. Ahora bien, acá parte el problema de la reencarnación. No podemos, no venimos al mundo con todas las almas. Chan. No venimos al mundo con Nefesh, Ruach y Neshama. No siempre. Porque como un alma partida, un alma sucia, impurificada, va a sustentarse en un pilar también sucio, impurificado, sin trabajar. Entonces lo que hacemos es reencarnar en capas para la cábala. Lo primero que viene al mundo es la Nefesh. Jaime Vital va a decir que, bueno, la cábala va a decir que tres veces. Si no sos caret, no careta, sino cortado. ¿Sí? Tenés tres encarnaciones para pulir el Nefesh. Hay otros estudiosos que dicen otras cosas, ¿no? No importa lo que yo diga, digamos, es lo que los textos clásicos comentan. Em, este Nefesh, entonces, correcto, va a tener que ganar, ¿sí? Va a tener que tener mérito para que el Ruach descienda. Entonces, el Nefesh va a tener que trabajar en hacer que Tikkun, corrección. Hay que hacer corrección. ¿Y por qué me toca a mí trabajar ciertas cosas? Bueno, por muchas cosas. Primero, porque quizás en otra encarnación ya destruiste tu Nefesh, ya hiciste algo que no debías. Pero también, así como venimos de una parte del Adán, también venimos de una parte que ha caído. Entonces las chispas caídas tienen que ser purificadas. Tenemos partes que son producto de la caída de Adán y que hay que rectificar. Ese es el tikkun. Esa es la corrección. Entonces, ¿cuándo vamos a hacer el tikkun olam? ¿Cuándo nos vamos a arreglar el mundo entero? Cuando cada uno hace su tikkun personal, porque al hacer un tikkun personal, unificamos los tikkunes y volvemos a formar ese cuerpo único. ¿Mm? Em, el Nefesh debe ser el sustento sobre el cual el trono, se dice, o la silla, ¿m? La Kisei, el trono, sobre la cual el Ruach va a depositarse. ¿Cómo vas a hacer que un alma superior se siente sobre un alma rota, inferior? No se puede, porque la estructura se empieza a quebrar. Entonces, trabajas el Nefesh y quizás en esta vida el Ruach pueda venir. Y si no, en la otra vida, trabajas tu Nefesh, la base, y sobre él el Ruach. Bien, pero pueden pasar muchas cosas en el medio, que ahora les voy a contar. Em, ¿Y las personas que pueden ir a otros planos tienen algo en especial? No. Y esto va muy en contra de lo que la gente suele pensar.
Las habilidades espirituales son un subproducto del desarrollo espiritual, pero eso no significa que la gente sea especial. Significa que la persona tiene alguna parte arreglada, un tikkun hecho, alguna habilidad entregada para el bien que debe ser desarrollada, pero eso no significa que no tenga correcciones que hacer. Entonces, especial, no, no. No, esto de que vengo de otras encarnaciones con habilidades, bueno, hay que ver en dónde está la habilidad. ¿La habilidad está en el Nefesh? ¿La habilidad está en la Neyamá? ¿Es una habilidad esencial o es una habilidad adquirida? Porque la gente confunde talento con esencia. Entonces, la gente piensa que el sentido de la vida es desarrollar un talento. Y por ahí sos muy bueno jugando al fútbol, esto lo dice Saban, pero tu esencia no es jugar al fútbol. Quizás sos un re buen medium, pero tu trabajo es ser buena pareja. Aprender eso. Obviamente que no evita que hagas otras cosas que te salgan bien y que seas feliz con haciendo cosas, pero lo que tu verdadera alma necesita no siempre va de la mano del talento o de la habilidad. Lo cual es un tremendo golpe al ego, pero está bien, porque el ego básicamente es la nefesh, está como deseosa. ¿Ven? La neyamá solo tiene deseo de Dios. Lo que pasa es que tenemos que prepararnos para que esa fuerza se manifieste. ¿Qué pasa? Un día desarrollaste tu nefesh, te moriste, estás en paz, y al día siguiente reencarnás tu nefesh y tu ruach. Impurificado el ruach, purificado el nefesh. ¿Me siguen? Pero en esa encarnación fallás, entre comillas. Tu ruaj no fue purificado. Volvés, ¿no? Tenés que volver. Ah, pero no volvés entero. Como el ruaj sucio, doblemente sucio, caído y después por tu error, se va a sentar sobre tu nefesh purificado. Entonces ahí, en el Agilgulim, en las reencarnaciones, tu alma se parte. Un nefesh incorpora, ¿sí? Literalmente, en un cuerpo, y tu ruaj en otro. Y así es que hay cada vez más seres humanos, porque las almas se fragmentan. Eso nos dice la Cábala. Entonces, ¿por qué tengo que trabajar cosas que no me gustan o que no entiendo, no sé qué? Bueno, por ahí estés trabajando un ruaj, un nefesh o una neyamá que no es tuya. Ojo, porque después se da, es muy peligrosa la idea, porque después surge esta idea del suplantado, del implante, del no sé qué, que no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con cómo tu alma gestiona el aprendizaje. No hay suplantación, ¿sí? Pero así como te partís, en muchos momentos vas a volver a unificarte. Pero pasa otra cosa más interesante, y con esto voy ahí como atando algunos cabos. Si sos merecedor, merecedora, si trabajás espiritualmente, hay un fenómeno que se llama Ibur, gestación. Esto es un conocimiento que gratuitamente creo que no está en ningún lugar, ¿eh? Voy a tener que revisar más. Esto la gente lo, lo cobra mucho. Em, no, no alma gemela, eso la cábala un poco cree, yo estoy un poco en contra de eso, sino que el Ibur es el alma de un sabio que te acompaña, se te acopla en tu crecimiento espiritual durante una encarnación, casi como un guía espiritual. Hay historias muy famosas de gente que Elianu, ¿sí? Que el profeta Elías, lo visita. Gente, rabinos, que cuentan, digamos, sus estudiantes cuentan que de repente el rabí está hablando con un hombre y que cuando van a visitar al rabí, cuando van a abrir la puerta, el hombre no existe, no está. Habitualmente, Elías va a visitar gente y a enseñarle. Entonces, ¿qué pasa? Almas superiores, incluso los padres, no solo profetas, los padres, ¿sí? Los patriarcas, Abraham, Isaac, Jacob,
se pueden unificar, se pueden gestar en el cuerpo, unificándose con el alma del encarnado. Y eso es a veces que las intuiciones y las señales que recibimos vienen de un espíritu superior, pero no del tuyo, sino del ser que te acompaña. Em, este proceso de gestación, como se le suele llamar, puede tener dos motivos. O para ayudar al encarnado, o para depurar una pequeña parte del sabio que todavía necesita corrección. ¿No suena un poquito espiritismo en algunas cosas? Hay unas cositas ahí. Está muy interesante. Entonces, puede suceder que ciertos espíritus sabios, jajajim, jajamim, perdón, jajamim, se nos unifiquen, se nos acerquen, si estamos preparados y nos instruyan. Después hay gente extraordinaria que reencarna una sola vez, como por ejemplo el Rabí Akiva, ¿sí? Un Tanaim, un estudioso de la época donde empezaron a surgir las sinagogas, ¿sí? Eh, Se nos cuenta, Jaime Vital cuenta que el tipo encarnó una sola vez. Sí, era un genio. Organizó muchas de las cosas que se estudian en la Torah oral hoy en día. Mm. Entonces, dentro de la estructura cabalística, el Agilgulim, las reencarnaciones, las ruedas, son un mecanismo de rectificación, pero no necesariamente porque hiciste algo mal. Igual, aunque no hayas hecho nada mal, y no hayas encarnado todavía, igual tenés que rectificar para tener una verdadera unificación con Dios. Y si te portás mal, Jaime Vital nos cuenta que existen procesos de metempsicosis, es decir, de que el alma se mueve a otras especies, no solo la humana, pero como castigo, ¿sí? Por ejemplo, en animales. Por ejemplo, un ejemplo muy interesante es el de la reencarnación en agua, que es cuando una persona hace correr sangre de otra persona. Cuando una persona mata a otra, su castigo o su corrección, en realidad, que es lo mismo, es fluir constantemente como la sangre de la persona que mató. ¿Ven? Entonces, sí, los judíos, sobre todo la mística, creen en la reencarnación y está muy bien estructurado y es mucho más complejo de lo que la gente piensa. Eh, Incluso se nos cuenta que Isaac Luria tenía la capacidad de ver a los muertos. Hashtag espiritismo. Y que sobre todo hacía caminatas en las tumbas. Visitaba, de hecho es una tradición muy habitual, ir a la tumba del rabino a rezar y dejar su piedrita, que es una tradición muy habitual dentro de la cultura judaica. Y se nos dice que Isaac de Luria podía ver las almas de los muertos que yacían sobre las tumbas. Y decía, acá vivió tal persona, acá vivió tal persona y su problema, su ticún fue este. Luria podía hacerlo. Digamos que es verdad, no sé, no, no lo conocí, pero los textos cuentan que tenía unos poderes increíbles, increíbles. Em, Muy fuerte por una persona que decía ser el Mesías en algún momento. Igual, la mayoría de los cabalistas decían que en algún momento eran parte del Mashiach. ¿Qué? Mm. La cábala no prohíbe hablar con los muertos. Lo que prohíbe es conjurarlos. Si las almas vienen de manera natural a comunicarse, está bien. Pero si los obligás a aparecer, como en necromancia, eso sí está eh, prohibido. Eso sí. Pero bueno, Luria tenía inspiraciones de esos espíritus sabios. Y hay que ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué veía espíritus en las tumbas? Porque si en la Neyamá asciende y la Nefesh también, ¿por qué tiene relación la tumba con la reencarnación? Un espíritu que está reencarnado, que no está reencarnado, puede aparecer en la tumba. ¿Por qué?
Eso tiene que ver con que la sangre es portadora del nefesh. De hecho, muchas veces se nos habla de los pactos de sangre, que la parte del alma, bueno, la parte del alma que se comparte es esa. Entonces, donde está el cuerpo, se asienta la nefesh. Muy interesante. Pero, ¿qué pasa? Cuando la nefesh se asienta, los otros espíritus superiores tienen kisei, tienen trono también ahí. ¿Ven? Hay preguntas. ¿Cómo se lo de la sangre y el agua? Esa relación que les comento, si una persona mata a otra persona, una de las posibles situaciones, además de que obviamente esperamos que sea condenado por la justicia, es que como hizo sangrar, como hizo fluir algo, su castigo es fluir o su corrección es fluir como lo que hizo fluir la sangre. Y así podemos hablar de un montón de Irgulim que son como naturales, de animales, plantas, piedras, árboles, sí, árboles, etcétera. Todo esto, si lo quieren ver con mucha más profundidad, entendimiento y liberación, iniciación en la Cábala. Y bueno, es así. Y es más, les cuento un secreto que todavía no conté, me parece, que es que ese taller en particular tiene la posibilidad de convertirse en un grupo de estudio, si la gente se copa. Porque estoy organizando. ¿Sí? También cuando vuelva de mis proyectos allá en las Europas, tendremos un entrenamiento con el SAG, con el Santo Ángel Guardián. Así que, bien. Em, el tema de los niños fallecidos, tengo que tener cuidado porque YouTube, cuando escucha palabras, eh, hace cosas. Es muy complejo y por ahí habría que tratarlo en otro. Porque de hecho, que un niño se desviva es gravísimo para el judaísmo. Incluso si no tenés hijos, si no podés tener hijos o si no querés tener hijos, algunas partes de la tradición judía, ¿sí? Son muy complejas con respecto a eso, con engendrar. Son muy, muy complejas, ¿sí? Eh, sí. Así que otro día. Pero se nos cuenta que en el alfabeto del rabí Akiva, se nos cuenta que Matat, ¿sí? Si alguien puede poner el nombre del arcángel ahí, que no lo puedo pronunciar, eh, redime, limpia y lleva a la gloria a las almas de los niños que fallecieron prematuramente. Wow. ¿Hay alguna forma de saber qué parte del alma se está rectificando en esta reencarnación, en esta encarnación? Sí, pero también no es como una consulta oracular. Sí, yo sé, yo soy muy fan de los oráculos, pero no es que uno saca cartas y dice, sí, listo, la Nefesh. Ah, no, sí, la Ruach que representa tu apego. No, no funciona así. Eh, esa revelación se da a través de la comunión con Dios y con espíritus sabios. ¿Sí? En tu desarrollo espiritual te van dando señales acerca del tikkun que hay que cumplir. Y cumplir el tikkun no es el final, es el principio para poder vivir una vida espiritual como corresponde. Corregirse no es el final, no es la meta. Corregirse es lo primero que tenemos que hacer para vivir una vida plena en contacto con la espiritualidad. Y esa corrección involucra darle luz a las sombras de nuestro psiquismo o de nuestra alma inferior. Esto dicho así parece, ay, sí, la terapia holística. No, 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 son lugares duros. Son lugares complejos que pueden llevar años. Yo les voy a contar una cosa personal mientras estamos ya terminando. Yo habitualmente, eh, ya no, pero antes tenía esta sensación de que, ¿cuánto más hay que corregir? Claro, yo empecé de muy chico y soy una persona muy ansiosa que quiere resultados. Es como, bueno, ¿qué más? ¿Otra vez? Y además, muchas veces tengo que volver a hacer correcciones sobre las cosas que yo ya corregí. Digo, o sea, ¿qué estoy corrigiendo entonces? Entonces, es como que mi mente dice, ya corregiste, pero tenés que seguir corrigiendo cuándo, y la corrección es eterna.
¿sí? Lo que pasa es que una corrección deja espacio a un aprendizaje y a un desarrollo espiritual. Otra corrección deja otro espacio para otro aprendizaje. Entonces, el gran tikkun, la gran corrección que hay que hacer, se compone de micro tikkunes, podríamos decir, pequeñas correcciones cotidianas, ¿sí? Y eso hay que entenderlo, porque muchas veces estamos tan apurados por ascender espiritualmente, no, que yo hablo con los ángeles, que yo no sé qué, y nos olvidamos de que después te pones nervioso porque te llegan 2.000 pesos de más en la factura de la luz, o porque una persona no te responde un mensaje. ¿Seguro que hablas con ángeles en ese momento? Entonces, eh, hay que ver. Nada es tan fácil, pero con meditación, con contemplación, haciendo yehud, haciendo unificación con Dios, meditando, esa revelación llega. Llega, sí. Yo no tengo en claro todo, pero sí sé cuál es mi raíz y por eso sé cuáles son mis ventajas y mis grandes desventajas hoy en día en esta situación vital aramis. Eh, así que sí. Em, la cremación está totalmente prohibida en todas las tradiciones espirituales que yo conozco, que yo uso. Podemos hablar otro día de eso porque también es muy extenso el tema de la cremación. Em, bueno, y de los órganos también, otro día lo charlamos. Em, obviamente que tengo mi opinión formada, muchas veces eso no importa, ¿sí? Pero sí repienso algunas posiciones, sobre todo en cuanto a la manifestación más tradicional y dura, extremista de los estudiosos de la Cábala con respecto a muchas cosas, como la ley del levirato, ¿no? Que la famosa ley que dice que si un hermano muere, su otro hermano debe casarse con su mujer. Eso tiene una explicación que tiene que ver con la reencarnación y con la fuerza vital del hermano en el otro hermano. Es muy fuerte y bueno, es mucho, es un montón, es un montón. Pero bueno, tampoco es que apliquemos esa ley en el contexto actual, así que hay que concentrarnos en las chispas de luz que nos sirven para desarrollarnos hoy en día, en nuestra sociedad actual, y con los problemas, que al final no son tantos los problemas de los seres humanos, solamente que tienen muchas formas, porque vivimos en un mundo de la fragmentación. Pero los problemas de los seres humanos se cuentan con los dedos, todas las religiones hablan de lo mismo. Así que bueno, ¿alguien tiene alguna otra preguntita? Hoy, hasta aquí, reencarnación y cábala. Bienvenidos a esta experiencia vital, esta Gilgulim, esta rueda que gira. Eh, de hecho, es muy interesante, es una clave muy mística, porque los Ofanim son los ángeles del trono, son ruedas. Se los describe en la visión bíblica como ruedas. Y le dicen que son Gilgulim. Y las reencarnaciones también se le llaman Gilgulim. Y la idea de la rueda que gira es algo que sustenta y moviliza la esencia de Dios. Entonces hay para pensar algo acerca de, bueno, ¿será que nosotros somos ruedas? No la reencarnación es una rueda, sino nosotros somos ruedas que tenemos que pulirnos para poder empujar más dignamente la esencia que Dios nos dio. Bueno, ojalá sí, estemos en eso. Gente, muchas gracias por estar. En un rato subiré esta clase a YouTube y compártanla, denle amorcito, por favor, cuando esté. Ahí está la bóveda, así que luz y progreso también. Em, gracias a todos y a todas. Hay mucha gente que se está conectando en este mismo momento. Creo que hubo una situación ahí con el horario. Bueno, nada, perdón. No sé si fui yo o no, pero cuídense, terminen bien esta noche. Sé que no se pueden mandar mensajitos por el grupo, pero de última, no sé, me suben una fotito ahí y me etiquetan en Insta que me pone contento. Espero les haya gustado.
Chao, chao, gracias, buenas noches.